Y la incertidumbre es parte de la condición humana, es casi una parte fundacional de lo que es ser humano, por supuesto, en nuestra vida. Y en ese contexto, lo que uno podría pensar es que el esfuerzo de la humanidad, el esfuerzo del ser humano a lo largo de la historia, pero sobre todo a lo largo de los últimos años, ha sido permanentemente, en términos generales, construir algo que busque minimizar el impacto, el efecto, la angustia que genera la incertidumbre. La cultura humana, en gran medida, la religión dentro de esa cultura humana, está edificada de forma tal que, de alguna manera, contiene, nos amarra a algún lugar para hacernos menos incierta la vida, que ya por supuesto tiene una dosis de incertidumbre realmente importantísima. Solo así, en gran medida, la vida es vivible, la vida es transitable. Y quizás en ese contexto es que se entiende lo que nos está pasando a todos los seres humanos. Ha llegado una pandemia que pone a la muerte mucho más cerca de la que lo solemos tener, a pesar de que una de las certezas, la única quizás que tenemos en la vida, es que nos vamos a morir en algún momento. De todas formas, elegimos pensarlo de otra manera. Y es en ese contexto entonces que la emoción nos asalta, que una y otra vez quizás lo más importante es lo que sentimos, y que eso que sentimos queda reflejado. Es casi, yo le diría, una metáfora mismo lo que le sucedió a esta azafata, a Mónica Fagionali, que después de hacer ese viaje de ida y de regreso a Rusia, bueno, de alguna manera se liberó, descargó las tensiones, se dejó invadir por eso que es tan lindo y al mismo momento inevitable, como es la emoción pura, la emoción que de alguna manera nos devuelve a nuestro estado de ser humano, porque claro está, no somos máquinas, claro está, la maquinaria tampoco funciona permanentemente, y en ese contexto entonces es que esto hay que valorarlo, es una metáfora de lo que nos está pasando como sociedad y de lo que le pasa al mundo entero en este mismo momento. Estamos transitando la pandemia, llega la vacuna, parece que efectivamente va a tener lugar y que quizás en los próximos meses una parte del planeta, porque por supuesto no va a ser todo, una parte esté finalmente vacunado. Ahora, está claro que en ese contexto hay que ir analizando lo que pasa por debajo. Las subjetividades van enhebrando uno y otro elemento y quizás lo más importante es lo que viene. Y lo que viene es compartir esto que nos estaba pasando y que nos está pasando en este momento. Por eso no se entiende, déjeme decirle en esta tarde, no se entiende que algunos referentes de la política que es la herramienta fundamental también para tratar de alguna manera transitar este momento, que algunos referentes de la política se muestren tan insolentes con nuestra condición humana, nada más y nada menos, que se muestren tan insolentes, que se muestren tan de alguna manera fragmentarios con lo que nos está pasando como sociedad, que de alguna forma no quieran entender o hagan de cuenta que no quieren entender aquello que nos transita y que nos cruza en forma transversal una y otra vez. Y elijo tomar esto, pero hay muchísimo para elegir, pero elijo tomar este mensaje, este tuit de Elisa Carrió, esta denuncia penal directamente que ha hecho al gobierno por envenenamiento, ¿no? Fue una presentación judicial que tenía, bueno, por supuesto, errores de ortografía, lo que muestra que en gran medida ni siquiera estuvo pensada, donde se nombra a distintos funcionarios que de alguna manera encadenan lo que han sido autorizaciones para que llegue la vacuna Sputnik V a nuestro país. Y uno se pregunta, pero ¿esta señora realmente piensa lo que hace o es solamente la búsqueda de un efecto que en forma ulterior termine generando algún tipo de rédito político? Mire, no sé qué es. Lo que sí sé y me parece es que está claro que en gran medida todo esto no tiene absolutamente nada que ver. Todo esto está sumamente divorciado con lo que es nuestra condición humana y con lo que nos está pasando, que demuestra en gran medida una falta de empatía total y absoluta, una falta de empatía total y absoluta con lo que nos pasa como sociedad, pero sobre todo con lo que le pasa a aquellos que menos tienen en la República Argentina, de lo cual son en gran medida también responsables porque han sido parte del poder y porque han tomado decisiones que han impactado una y otra vez de una forma realmente implacable sobre las posibilidades de subsistencia de gran parte de nuestra sociedad. Parece que no existe esto en el imaginario colectivo de los señores de Juntos por el Cambio, pero sin embargo, una y otra vez nos sorprenden, una y otra vez nos asaltan con decisiones, con definiciones, casi con trayectorias políticas que son realmente incomprensibles para aquellos que compartimos la angustia de estar vivos, la angustia de tener familiares que se han muerto, la angustia de estar transitando este momento nada más y nada menos que hermanados con otros seres humanos en este planeta que está claro que es sumamente desigual
desigual y que desde la irrupción de la pandemia es mucho más desigual que antes. Por eso la empatía totalmente necesaria. Algo de todo esto me decía anoche en Recalculando la diputada Cecilia Moro. Escúchela. Ayer, hace 39 días, dijo que no iba a ser candidata a nada. Sí. Hasta anteayer o antes de ayer ya anunció que va a ser candidata en la provincia. Sí. Evidentemente hay algo que la preocupa y está buscando los fueros otra vez o algún problema debe tener para haber cambiado en 30 días de opinión tan rápido. Yo creo que, Carrió está como está y dice las cosas que dice y uno los toma como de Carrió, pero la verdad es que no habla sola y no es que habla en nombre de sí misma, digo, también la usan y ella se deja usar, ¿no? Lo que se quiere es generar incertidumbre, ¿está claro? Queda claro que cuando alguien habla de envenenamiento en el contexto donde ha llegado una vacuna y donde necesariamente, digo, hay una responsabilidad de carácter político en el medio, uno lo que atina como referente político es a tratar de generar incertidumbre, y estoy hablando, por supuesto, de Elisa Carrió. La incertidumbre, y esto es lo que quiero compartir con usted en esta tarde, ha sido parte fundamental del gobierno de Cambiemos. Generar incertidumbre, generar miedo, generar una sociedad del riesgo, del miedo permanente, ha sido la forma que han tenido una y otra vez de manipularnos. ¿Para qué? Para no reclamar lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para no acceder a nuevos derechos. ¿Para qué? Sencillamente para conformarnos con aquello que nos daban, que era un Estado con menos recursos, cada vez con menos posibilidades. Y todo esto vino pasando a lo largo de los últimos años y prácticamente uno podría decir que repiten la receta. Por eso quizás se entiende que les moleste tanto que alguien como el presidente de la Nación, que ha prometido sencillamente que la vacuna iba a estar aquí en el país, las 300.000 dosis iban a llegar antes de fin de año, que cumpla con su palabra, que de pronto devuelva algo de certeza a un contexto que, por supuesto, le ha quitado a la gente lo poco de certidumbre que tiene la vida moderna. Y quizás eso es lo que les molesta. Una y otra vez lo que recibimos es, tanto en el caso de la azafata, la llegada de las vacunas, cada una, yo le diría, de las promesas, de los proyectos que se han ido transformando, incluso lo del aborto también, la legalización del aborto, la puja por generar la respuesta política en el Congreso a eso que había sido prometido directamente como parte de la plataforma política. Por eso les molesta tanto, porque de pronto, lentamente, devuelve la certeza de carácter político a un país que obviamente la había perdido, y ni hablar en los últimos años en la Argentina. Y esto es lo que está pasando, el repudio a la posibilidad de la certeza, el repudio por parte de la oposición política a que de pronto alguien cumpla con algo que había sido establecido y que realmente las vacunas hoy estén en nuestro país. Hay ahí algo que les molesta tanto que realmente digo, lo importante es comprenderlo. ¿Para qué? Para aislarlo, para separarlo, porque directamente no se trata de tratar de comprenderlo, se trata directamente de dejarlo a un costado porque no sirve y porque no nos sirve como sociedad. Hoy, más temprano, cuando llegaron las vacunas, habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y esto decía. Hoy es un día de mucha esperanza, de mucha expectativa, un día muy emotivo para todos y todas, para la mayoría de los argentinos que queremos salir adelante, que confiamos en este momento tan histórico, donde la llegada de la vacuna empieza a representar esa expectativa de poder salir adelante de la pandemia, ¿no? Esta pandemia de coronavirus que tiene de rodillas al mundo, que tiene a la Argentina también muy golpeada, pero empezamos gracias al esfuerzo y al trabajo, no solo de quienes me acompañan hoy en la mesa, el Ministerio y el Ministro, y en él todo su equipo de trabajo, de Salud, Ginés González García, y el embajador de Rusia, con el que también, como ustedes bien saben, este fue un acuerdo país-país.
Lo que buscaban en su momento, y hablo de la oposición en el poder, usted la recuerda, lo que buscaban era que el Estado tenía que dejar de aspirar a ser un garante ¿de qué? De la salud pública, de la educación pública, de la ciencia y de la tecnología como una herramienta para traer bienestar a la sociedad de la cual formaban parte los profesionales de cada uno de esos sectores. Eso era lo que buscaban, usted lo recuerda perfectamente bien, la oposición saludando lo que era una exportación de limones, pero claro, la oposición ahora directamente diciendo que no sirve saludar a la mayor campaña de vacunación de la historia de la República Argentina. Como que no es importante. Como que lo importante era la exportación de limones. Y mire, yo no tengo nada con los limones. Me parece fantástico que se busque abrir un mercado y que se busque la exportación. Pero está claro, digo, que en términos del avance, en términos del desarrollo, en términos de la Argentina con posibilidades de tecnología, de ciencia, de educación, de salud pública, realmente eso tiene que ser saludado y no lo estaba haciendo. Le hablaba de los derechos, le hablaba también de lo que va a ser esta discusión la semana que viene, también referencia a las posibilidades de un Estado, de que se ponga presente, de que pelee y que tome una posición. De esto hablaba con la senadora Norma Durango en el día de ayer. Escúchela. Y si nosotros no sacamos esta ley, hay que decirlo claramente, vamos a contribuir a la clandestinidad, al fantástico negocio de algunos médicos, de algunas clínicas, de algunos sanatorios o de algunas matronas, porque la gente cae en los lugares más sórdidos y más oscuros y compra de una manera carísima el misoprostol. Lo que nosotros estamos diciendo claramente es que la ley habilita un derecho, una práctica segura, y el que no está de acuerdo no tiene necesidad de hacerlo, puede seguir con la gestación, y que no tiene nada que ver ni con las creencias ni con la religión. La fascinación por la incertidumbre es la fascinación por la manipulación política y está claro que la oposición no conoce otra receta, que nos plantea una y otra vez esta especie de salida falsa en la cual no hay que ceder. La Argentina, ese país que le ha dado millones de oportunidades a quienes son parte de su suelo, hoy necesita un nuevo desafío. Ese desafío es crecer y desarrollarse con inclusión y, por supuesto, tratar de desbrozar la incertidumbre lógica de un contexto, de un sistema de carácter económico que hoy reina en el planeta, pero que sin ninguna duda ha sido realmente muy amenazante para aquellos que menos tienen. Hacemos una pausa y ya regresamos.